Capítulo 14. La Europa medieval. 1. De Asia a Europa. El tiempo y la historia son desde luego totalidades completas y sin suturas, lo mismo que el continuo matemático, y cualquier subdivisión en periodos es obra de la mano del hombre, pero al igual que un sistema de coordenadas puede ser muy útil en geometría, así también la subdivisión de los acontecimientos en eras y periodos resulta ser conveniente en la historia. Para los fines de la historia política se ha solido considerar la caída de Roma en el año 476 como el comienzo de la Edad Media, y la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el 1453 como su final. Dejando a un lado la historia política, podría ser más adecuado cerrar el periodo antiguo con el año 524, que es a la vez el año en que murió Boecio y la fecha aproximada en que el abad romano Dionisio Exiguo propuso utilizar la cronología basada en la era cristiana, que se ha hecho de uso común desde entonces. Por lo que se refiere a la historia de la matemática, ya indicamos en el capítulo 2 la razón de nuestra preferencia por el año 529 para señalar el comienzo del periodo medieval, y propondremos el año 1436 un tanto arbitrariamente para marcar su final. La fecha de 1436 es la más probable del año de la muerte de Al-Kasi, importante matemático que ya hemos descrito como una especie de Jano bifacial, a la vez mirando hacia el pasado antiguo y anticipando también en algún sentido los nuevos tiempos. El año 1436 señala además el nacimiento de otro eminente matemático, Johann Müller, 1436 al 1476, más conocido bajo el nombre de Regiomontano, una forma latinizada derivada del nombre de su lugar de nacimiento, Königsberg. En otras palabras, el año 1436 viene a simbolizar el hecho de que durante la Edad Media la mayoría de los matemáticos destacados escribieron en árabe y vivieron en el Asia y en el África islámicas, mientras que durante la nueva era que estaba amaneciendo entonces, los matemáticos más importantes escribirían ya en latín y vivirían en la Europa cristiana. A menudo se ofrece una visión excesivamente simplificada de la Edad Media, que resulta de una presentación de la historia centrada predominantemente en Europa, y por lo tanto tenemos que recordar insistentemente a nuestros lectores que el grueso de la historia de la matemática medieval fue obra de 5 grandes civilizaciones, que escribieron en 5 lenguas diferentes. En los 2 capítulos anteriores hemos expuesto las contribuciones de China, India y Arabia, 3 de las 5 culturas medievales más importantes. En este capítulo vamos a estudiar la matemática de las otras 2, 1. El Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente con centro en Constantinopla, o Bizancio, donde el idioma oficial era el griego, y 2. El Imperio Romano de Occidente o sus restos, que no tuvo ningún centro especial ni tampoco un único idioma hablado, pero en el que el latín desempeñó el papel de lingua franca de los intelectuales. 2. La matemática bizantina. Cuando Justiniano cerró las escuelas filosóficas paganas de Atenas el año 529, los intelectuales se dispersaron y algunos de ellos establecieron su residencia permanente en Siria, Persia u otros lugares. Sin embargo, mientras que algunos de estos sabios se quedaron en el este, otros regresaron unos años más tarde, con el resultado de que no hubo una discontinuidad importante de la cultura griega en el mundo bizantino. Ya hemos mencionado brevemente la obra de varios sabios griegos del siglo VI, Eutocio Simplicio, Isidoro de Mileto y Antemio de Trales. Precisamente fue el mismo Justiniano el que encargó a estos 2 últimos la construcción del templo de Hagia Sofía. A esta lista de intelectuales y científicos bizantinos tenemos que añadir ahora el nombre de Juan Filopón, que prosperó en Alejandría a comienzos del siglo VI y que fue el físico más importante del mundo en su época. Filopón argumentaba en contra de las leyes aristotélicas del movimiento y de la imposibilidad del vacío, proponiendo en cambio la actuación de un cierto tipo de principio de inercia según el cual los cuerpos en movimiento tenderían a seguir moviéndose. Al igual que Galileo más tarde, Filopón negaba que la velocidad adquirida por un cuerpo en caída libre fuera proporcional a su peso. Si dejas caer desde la misma altura 2 cuerpos de los que uno es muchas veces más pesado que el otro, verás que las razones de los tiempos necesarios para completar la caída no dependen de la razón de los pesos, sino que la diferencia de los tiempos es muy pequeña. Filopón era un científico cristiano, como lo eran también probablemente Eutocio y Antemio, que hizo uso de las fuentes paganas antiguas y cuyas ideas influyeron más tarde en los pensadores islámicos, en un claro ejemplo de la continuidad de la tradición científica a pesar de las diferencias religiosas y políticas. Filopón no era en principio matemático, pero algunas de sus obras, tales como el Tratado sobre el Astrolabio, se pueden considerar como de matemática aplicada.
La mayor parte de las contribuciones bizantinas a la matemática fueron de un nivel muy elemental y consistieron principalmente en comentarios de los clásicos antiguos. La matemática bizantina representó más aún que la árabe una especie de esfuerzo de conservación de todo lo que fuera posible de la antigüedad hasta que el occidente estuviera preparado para tomar el relevo. Filopón contribuyó a esta tarea por medio de su comentario a la introducción a la aritmética de Nicómaco. El pensamiento neoplatónico continuaba ejerciendo una fuerte influencia en el Imperio de Oriente, lo que explica la popularidad de que disfrutó el Tratado de Nicómaco. De nuevo en el siglo XI este mismo libro fue objeto de otro comentario, esta vez por Miguel Constantino Sellos, 1018 al 1080, filósofo que vivió en Atenas y en Constantinopla y que contó entre sus discípulos al emperador Miguel VII. Otra de las obras de Sellos, un compendio muy elemental del Quadrivium, gozó de gran popularidad en Occidente durante el período del Renacimiento correspondiente al siglo XVI. 2 siglos más tarde nos encontramos con otro resumen en griego del Quadrivium matemático, obra esta vez de Georgios Paquimeres, 1242 al 1316. La importancia de estos compendios radica solamente en que son los testigos que nos muestran la existencia de una débil corriente de la vieja tradición griega, que continuó desarrollándose en el Imperio de Oriente hasta el final mismo de la época medieval. Paquimeres escribió también un comentario sobre la aritmética de Diofanto, lo mismo que hizo su contemporáneo Máximos Planudes, 1255 al 1310, un monje griego que fue embajador del emperador Andrónico II en Venecia, lo que nos indica que continuó habiendo algún tipo de contacto intelectual entre el este y el oeste. Planudes escribió también un libro sobre el sistema de numeración hindú, que había alcanzado por fin el mundo griego. En Bizancio los numerales alfabéticos nunca se abandonaron por completo, tal como podría haberse sospechado, ya que incluso en Grecia se han seguido usando hasta nuestros días en documentos legales administrativos y eclesiásticos. Así la sección o apartado 78 de un documento, por ejemplo, puede aparecer representada por omicroneta, tal como en la época de Alejandro. Por otra parte, incluso dentro del nuevo sistema hindú, los escritores bizantinos del siglo XIV conservaron las 9 primeras letras del viejo esquema alfabético, añadiéndole un símbolo para el cero que recuerda a una H invertida. Así el número 7890, por ejemplo, vendría escrito en la forma Z eta tita miu, forma que es desde luego tan sencilla como la nuestra. Manuel Moscópulos, que prosperó hacia el 1300, discípulo de Planudes, escribió sobre cuadrados mágicos, y la exposición de Planudes sobre el sistema de numeración hindú fue comentada por el aritmético y geómetra Nicolás Rabdas, que murió el 1350, que compuso además una obra sobre el cálculo con los dedos, pero la matemática bizantina, que nunca fue muy importante, se había convertido ya en esta época en algo insignificante. Para el siglo XIV el mundo latino de Occidente había sobrepasado ya claramente al mundo griego, y es a este Occidente latino al que tenemos que dirigir ahora nuestra atención. 3. La época oscura. En el capítulo 11 incluimos ya la referencia de los tratados latinos de Boecio que marcan el final de la Edad Antigua, poniendo de relieve su nivel muy elemental. Pero aún a partir de este nivel tan bajo la matemática pudo deteriorarse todavía más, como podemos ver por el trivial compendio sobre las artes liberales que escribió Casiodoro, hacia el 480 a 575, un discípulo de Boecio que vivió los últimos años de su vida en un monasterio que él mismo había fundado. Las obras originales de Casiodoro se utilizaron como libros de texto en las escuelas eclesiásticas a comienzos de la Edad Media, y a veces también como fuente de inspiración para otras obras de nivel aún más bajo, tales como la de los Orígenes o Etimologías de Isidoro de Sevilla, 570 al 636, en la que uno de los 20 libros de que consta presenta un breve resumen de la aritmética de Boecio. Cuando nos paramos a considerar que sus contemporáneos tenían a Isidoro por el hombre más sabio de su época, podemos entender mejor el lamento de aquellos tiempos en el sentido de que el estudio de las letras está muerto entre nosotros. Esta fue verdaderamente la época oscura de la ciencia, pero no debemos cometer el error de suponer que esto fue cierto para la Edad Media como un todo. Durante los 2 siglos siguientes la oscuridad continuó dominando, hasta tal punto que se ha llegado a decir que en aquel tiempo no se podía oír en Europa otra cosa que tuviera que ver con la cultura, que el rasguear de la pluma de Beda el Venerable, hacia el 673 a 735, sobre el pergamino, mientras escribía en Inglaterra acerca de la matemática necesaria para el calendario eclesiástico, y sobre la representación de los números por medio de los dedos. 4. Alcuino y Gerberto. Alcuino de York, hacia el 735 a 804,
nació el mismo año de la muerte de Beda, y fue llamado por Carlomagno para intentar revitalizar la educación en Francia, consiguiéndose así una mejora suficiente como para que algunos historiadores hablen de un verdadero renacimiento carolingio. Alcuino explicaba que la creación del mundo había necesitado 6 días porque 6 era un número perfecto, pero aparte de algunas obras sobre aritmética, geometría y astronomía muy elementales que según se dice debió escribir Alcuino para principiantes, poca matemática circuló por Francia e Inglaterra en otros 2 siglos. En Alemania, Rabanus Maurus, 784 al 856, fue un continuador de la débil obra matemática y astronómica de Beda, especialmente en lo que se refiere al cálculo aproximado de la fecha de la Pascua. Pero repetimos, a lo largo del siglo y medio siguiente no hubo prácticamente ningún cambio en el ambiente matemático de Europa occidental, y cuando se produjo al fin alguno fue debido a un personaje que alcanzó la dignidad del papado en los últimos años de su vida con el nombre de Silvestre II. Gerberto, hacia el 940 a 1003, como se llamaba, nació en Francia y se educó en España y en Italia para servir más tarde en Alemania como tutor y posteriormente consejero del Sacro Emperador Romano Otón III. Después de ocupar el puesto de arzobispo, primero en Reims y más tarde en Ravenna, Gerberto fue elegido papa el año 999 tomando el nombre de Silvestre probablemente como homenaje a otro papa anterior famoso por su sabiduría, pero también quizá porque Silvestre I, que había sido papa en la época de Constantino, era un símbolo de la unidad del papado y el imperio. Gerberto se mostró activo en política, tanto eclesiástica como laica, pero también dispuso de tiempo para ocuparse de cuestiones educativas. Escribió tanto sobre aritmética como sobre geometría, siguiendo probablemente en la línea de la tradición que partía de Boecio, que había dominado en la enseñanza de las escuelas eclesiásticas de Occidente durante 500 años sin experimentar ninguna mejora. Más interesante que estas obras expositivas es sin embargo el hecho de que Gerberto fue probablemente el primero en Europa que enseñó el uso de los numerales hindú-arábigos. No está claro cómo llegó a conocerlos. Una posible explicación es la de que cuando viajó a España el año 967 se pusiera en contacto en Barcelona quizá, con la cultura árabe incluida la numeración árabe en su forma occidental o gobar, es decir polvo, de los numerales, a pesar de que es poca la evidencia que podemos encontrar de una influencia árabe en los documentos que han llegado hasta nosotros. Una copia española de los Orígenes de Isidoro que data del año 992, contiene los numerales sin el cero y Gerberto probablemente nunca llegó a conocer este último aspecto del sistema hindú-arábigo. Sin embargo, en algunos manuscritos de las obras de Boecio aparecen ciertas formas numerales parecidas, o ápices como signos para ser utilizados en una tabla de computación o un ábaco, y quizá fuese de estos manuscritos de los que Gerberto aprendió el nuevo sistema. Por otra parte, los ápices de Boecio también pudieron haber sido perfectamente interpolaciones posteriores. El hecho es que la situación que rodea a la introducción de los numerales hindú-arábigos en Europa es casi tan confusa como la que sirvió de marco a la invención del sistema casi medio milenio antes. Además, ni siquiera está claro que se continuasen utilizando los nuevos numerales en Europa durante los 2 siglos que siguieron a la época de Gerberto. Hasta el siglo XIII no se introdujeron de una manera ya definitiva los numerales hindú-arábigos en Europa, y cuando ocurrió este hecho no fue la obra de un hombre solo sino de varios. 5. El siglo de las traducciones. Antes y durante la época de Gerberto aún no estaba preparada Europa para contribuir al desarrollo de la matemática. La actitud cristiana al respecto, que había sido expresada ya con toda claridad por Tertuliano, fue bastante parecida en principio a la que se dio en los primeros tiempos del Islam, que hemos mencionado al hablar de la Biblioteca de Alejandría. La investigación científica, escribía Tertuliano, se ha hecho superflua ya que hemos recibido el Evangelio de Jesucristo. La época de Gerberto coincidió con uno de los puntos culminantes de la cultura musulmana, pero los intelectuales latinos contemporáneos a duras penas podrían haber apreciado los tratados árabes en caso de que los hubieran conocido. A comienzos del siglo XII la situación empezó a cambiar en un sentido que nos recuerda lo que ocurrió en Arabia en el siglo IX. No puede uno asimilar la sabiduría de sus vecinos si no es capaz de entender su lengua. Los musulmanes habían conseguido romper la barrera lingüística que les oponía a la cultura griega hacia el siglo IX, y los europeos latinos superaron a su vez la barrera lingüística de la cultura árabe durante el siglo XII. A comienzos de este siglo XII todavía ningún europeo podía esperar hacerse matemático o astrónomo en ningún sentido serio de la palabra, sin un buen conocimiento del árabe, y de hecho durante la primera parte del siglo XII Europa no podía jactarse de ni un solo matemático que no fuera moro, judío o griego.
A finales del siglo, en cambio, el matemático más importante y más original del mundo en esta época había nacido ya en la Italia cristiana. Resulta tan evidente que este fue un periodo de transición de un punto de vista antiguo a otro nuevo, que Charles Homer Haskins tituló una de sus obras más importantes, El Renacimiento del siglo XII. El Renacimiento al que se refiere Haskins comenzó necesariamente por una verdadera oleada de traducciones. Al principio estas traducciones lo fueron casi exclusivamente del árabe al latín, pero hacia el siglo XIII hubo ya muchas variantes, del árabe al español, del árabe al hebreo, del griego al latín, o bien combinaciones tales como del árabe al hebreo y después del hebreo al latín. Los elementos de Euclides figuraron entre las primeras obras matemáticas clásicas que aparecieron traducidas del árabe al latín, en la versión debida a Adelardo de Bath, hacia el 1075 a 1160, que data del 1142. No sabemos exactamente cómo llegó a ponerse en contacto este traductor inglés con la cultura musulmana. En aquella época había tres puentes principales entre el Islam y el mundo cristiano: España, Sicilia y el Imperio Bizantino del Este, de los cuales el primero era el más importante. Sin embargo, Adelardo no parece haber sido uno de los muchos que utilizaron el puente intelectual español. No es fácil decir si las cruzadas religiosas tuvieron una influencia positiva en la transmisión del saber, pero lo más probable es que vinieran a destruir los pocos canales de comunicación existentes más que a facilitarlos. En cualquier caso, las vías que pasaban por España y por Sicilia eran las más importantes durante el siglo XII, y además no se vieron perturbadas apenas por los turbulentos ejércitos de los cruzados del 1096 al 1272. El renacimiento del saber en la Europa latina tuvo lugar durante las cruzadas, pero muy probablemente a pesar de las cruzadas. La traducción de los elementos de Adelardo no tuvo una gran influencia durante otro siglo, pero no fue de ninguna manera un hecho aislado. El mismo Adelardo había traducido ya casi 20 años antes, 1126, las tablas astronómicas de Al-Juarizmi del árabe al latín, y más tarde, hacia el 1155, el Almagesto de Ptolomeo del griego al latín. Sin embargo, Adelardo constituye una excepción entre los primeros traductores al no formar parte del numeroso grupo que trabajaba en España. Allí, especialmente en Toledo, donde el arzobispo favorecía tales trabajos, se desarrolló una verdadera escuela de traductores. La ciudad, que había sido en tiempos la capital del reino visigodo y que permaneció más tarde en manos de los moros durante varios siglos hasta que cayó en poder de los cristianos el año 1085, constituía un centro ideal para la transmisión del saber. En las bibliotecas de Toledo se conservaba una gran riqueza de manuscritos árabes, y el pueblo, incluidos tanto cristianos como maometanos y judíos, hablaba en su mayoría árabe, facilitando así el flujo de información de una lengua a otra. Resulta por otra parte evidente y un tanto sorprendente el origen cosmopolita de los traductores que trabajaban en España, como delatan sus nombres: Roberto de Chester, Germán el Dálmata, Platón de Tívoli, Rodolfo de Brujas, Gerardo de Cremona y Juan de Sevilla, este último judío converso. Todos ellos constituyeron solo una pequeña parte del grupo de personas que tomaron parte en los proyectos de traducción en España. De todos los traductores que trabajaron en España, el más importante fue probablemente Gerardo de Cremona, 1114 al 1187. Gerardo había venido a España para aprender árabe y poder estudiar a Ptolomeo, pero después dedicó el resto de su vida a hacer traducciones del árabe. Entre ellas figura la traducción al latín de una versión revisada de la traducción al árabe de los elementos de Euclides por Tabit ibn Qurra, que mejoraba sensiblemente la obra de Adelardo. En 1175 Gerardo tradujo el Almagesto y fue precisamente a través de esta traducción como se llegó a conocer a Ptolomeo en Occidente. A Gerardo de Cremona se le atribuyen las traducciones de más de 85 obras, pero de ellas la única cuya fecha nos es conocida es la traducción de Ptolomeo. Entre las obras de Gerardo había también una adaptación latina del álgebra de Al-Juarizmi, pero ya había una traducción anterior y más popular del álgebra hecha en 1145 por Roberto de Chester. Esta, que fue la primera traducción del Tratado de Al-Juarizmi, lo mismo que la traducción del Corán también por Roberto de Chester unos años antes, había señalado otra premier y podemos considerar que marca el comienzo del álgebra europea. Roberto de Chester regresó a Inglaterra en 1150, pero la marcha de los trabajos de traducción en España continuó sin interrupción gracias a Gerardo de Cremona y otros. Las obras de Al-Juarizmi estaban sin duda entre las más populares de la época, y los nombres de Platón de Tívoli y de Juan de Sevilla quedaron asociados a otras adaptaciones del álgebra. De pronto la Europa occidental comenzó a mirar la matemática árabe de una manera mucho más favorable que lo había hecho nunca con la geometría griega.
Probablemente parte de las razones para ello estaban en el hecho de que la aritmética y el álgebra árabes tenían un nivel más elemental que el que había tenido la geometría griega durante los días de la República y del Imperio romanos. Los romanos, sin embargo, nunca mostraron demasiado interés por la trigonometría griega, por ejemplo, a pesar de lo elemental y relativamente útil que era. En cambio, los intelectuales latinos del siglo XII devoraron realmente la trigonometría árabe tal como aparecía en las obras astronómicas. Precisamente fue de la traducción de Roberto de Chester del árabe de donde salió nuestra palabra seno. Los hindúes habían utilizado el nombre jiva para designar la semicuerda que aparece en trigonometría, y los árabes habían adoptado este nombre bajo la forma jiva. Ahora bien, en árabe existe también la palabra jaib, que significa bahía o ensenada, y cuando Roberto de Chester se encontró con el término técnico jiva, al hacer su traducción debió confundirlo al parecer con la palabra usual jaib, quizá debido a la omisión de las vocales en árabe, y lo tradujo por la palabra sinus, que es el nombre latino para bahía o ensenada. A veces se utilizó para la semicuerda la frase más detallada sinus rectus o seno recto o vertical, y de ahí el nombre de sinus versus o nuestro seno verso para la sagita o seno vuelto sobre su lado. Durante el periodo de las grandes traducciones correspondientes a los siglos XII y XIII fue cuando se produjo también la confusión en torno al nombre de al-Juarizmi, que condujo a la invención y difusión de la palabra algorismo o algoritmo, tal como se explicó en el capítulo anterior. Los numerales hindúes les fueron explicados a los lectores latinos por Adelardo de Baz y Juan de Sevilla, al mismo tiempo aproximadamente en que Abraham ibn Ezra, hacia el 1090 a 1167, autor de diversos libros sobre astrología, filosofía y matemáticas, presentaba un esquema análogo a los judíos. Como en la cultura bizantina, los 9 primeros numerales alfabéticos griegos, suplementados por un símbolo especial para el cero, habían ocupado el lugar de los numerales hindúes. También Ibn Ezra utilizó los 9 primeros numerales alfabético-hebraicos y un pequeño círculo para el cero, en su sistema decimal posicional para los enteros. A pesar de las numerosas exposiciones del sistema de numerales hindú-arábigo que aparecieron, la transición del sistema romano al decimal fue sorprendentemente lenta. Quizá esto fuera debido a que el cálculo con ayuda del ábaco estaba muy extendido, y en este caso las ventajas del nuevo sistema no eran tan evidentes como al calcular con pluma y papel únicamente. Durante varios siglos se produjo una viva competencia entre los abacistas y los algoristas, que acabó al fin con el triunfo definitivo de estos últimos, pero solo tan tarde como en el siglo XVI. 6. La propagación de los numerales hindú-arábigos. A veces se afirma que en la Baja Edad Media hubo 2 clases de matemáticos, los que enseñaban en las escuelas de la Iglesia o en las universidades y los que se ocupaban de la industria y el comercio, y que entre ambos grupos hubo frecuentes rivalidades. Sin embargo, parece haber poca base para sostener una teoría como esta, y desde luego ambos grupos participaron en la divulgación y difusión de los numerales hindú-arábigos. Muchos autores del siglo XIII procedentes de muy diversos sectores sociales contribuyeron a popularizar el algorismo, pero solo mencionaremos a 3 de ellos. El primero, Alejandro de Villedieu, hacia el 1225, fue un franciscano francés. El segundo, John de Halifax, hacia el 1200 a 1256, conocido también como Sacrobosco, era un maestro inglés, y el tercero, Leonardo de Pisa, hacia el 1180 a 1250, más conocido como Fibonacci o hijo de Bonaccio, era un mercader italiano. El Carmen de Algorismo de Alejandro es un poema en el que se describen con detalle las operaciones fundamentales con los enteros utilizando los numerales hindú-arábigos y considerando al cero como un número. El Algorismus Vulgaris de Sacrobosco era un manual práctico de cálculo que rivalizó en popularidad con su Esfera, que era un tratado sobre astronomía que se usó en las escuelas a lo largo de toda la Edad Media tardía. El libro en el que describe Fibonacci el nuevo algoritmo es un famoso clásico que fue escrito en 1202 y que lleva un título completamente engañoso, Liber Abaci, es decir, libro del ábaco. No trata del ábaco, sino que es un tratado muy completo sobre métodos y problemas algebraicos en el que se recomienda enérgicamente el uso de los numerales hindú-arábigos. El padre de Leonardo era un mercader pisano que tenía negocios en el norte de África, y su hijo estudió con un maestro musulmán y viajó por Egipto, Siria y Grecia. Era natural pues que Fibonacci aprendiera los métodos algebraicos árabes, incluido afortunadamente el uso de los numerales hindú-arábigos y desgraciadamente, en cambio, la forma de expresión retórica. El Liber Abaci comienza presentando una idea que nos suena casi sorprendentemente moderna, pero que caracterizó tanto al pensamiento medieval islámico como al cristiano, y es la de que la aritmética y la geometría están conectadas y se apoyan cada una en la otra.
Este punto de vista recuerda inmediatamente desde luego el álgebra de Al-Khwarizmi, pero se aceptaba igualmente en la tradición latina que arrancaba de Boecio. Sin embargo, el Liber Abaci se ocupa mucho más del número que de la geometría. En primer lugar describe las 9 formas hindúes junto con el signo cero que se llama Cefirum en árabe. Precisamente fue de la palabra Cefirum y de sus variantes de donde se derivaron nuestras palabras cifra y cero. La exposición del sistema de numeración hindú-arábigo que presenta Fibonacci fue muy importante para el proceso de transmisión, pero no fue como hemos visto ni la primera de dichas exposiciones ni alcanzó la popularidad que consiguieron las exposiciones más tardías pero más elementales de Sacrobosco y de Villedieu. Así por ejemplo Fibonacci ya utilizaba regularmente la barra horizontal en las fracciones, que ya se usaba anteriormente en Arabia, pero que solo llegó a utilizarse de una manera generalizada en el siglo XVI. En 1845 de Morgan introdujo la barra oblicua. 7. El Liber Abaci. El Liber Abaci no es un libro cuya lectura resulte precisamente gratificante al lector moderno, ya que después de explicar los procesos algorísticos o aritméticos usuales incluida la extracción de raíces, pone todo el énfasis en problemas de transacciones comerciales utilizando para ello un complicado sistema de fracciones al calcular los cambios de moneda. No deja de ser una de las ironías más notables de la historia el que la principal ventaja del sistema de notación posicional, es decir su aplicación a las fracciones, pasase casi completamente desapercibida a los que utilizaron los numerales hindú-arábigos durante los primeros 1000 años de su existencia. A este respecto Fibonacci tuvo tanta culpa al menos como cualquier otro, puesto que utilizó 3 tipos de fracciones, las comunes, las hexagesimales y las unitarias, pero nunca las decimales. De hecho en el Liber Abaci los que más se usan son los 2 peores de esos 3 sistemas, es decir las fracciones comunes y las unitarias. Además los problemas más abundantes son los del obtuso tipo siguiente: si un sueldo imperial que vale 12 dinares imperiales se vende por 31 dinares pisanos, ¿cuántos dinares pisanos se obtendrán por 11 dinares imperiales? Y la respuesta viene calculada laboriosamente en el típico estilo de exposición recetario como 5/12 28 enteros o como nosotros escribiríamos hoy 28 enteros 5/12. Fibonacci acostumbraba escribir la parte o partes fraccionarias de un número mixto delante de la parte entera, y así en vez de escribir 11 enteros 5/6 por ejemplo, escribía 1/3 1/2 con 11 enteros, donde la yuxtaposición de las fracciones unitarias y enteros debía entenderse como una suma. Fibonacci era muy aficionado evidentemente a las fracciones unitarias, o pensaba que lo eran sus lectores, puesto que el Liber Abaci incluye diversas tablas de conversión de fracciones comunes a unitarias. Por ejemplo, la fracción 98/100 se descompone en 1/100, 1/50, 1/5, 1/4, 1/2, y la 99/100 aparece como 1/25, 1/5, 1/4, 1/2. Una chispa de ingenio inusual en lo que se refiere a la notación, le lleva a escribir la suma de 1/5 3/4 y 1/10 2/9 como 1/6/2/2/9/10, donde la notación significa en este caso, 1/2 por 9 por 10 más 6/9 por 10 más 2/10. Análogamente en otro de los muchos problemas sobre conversiones monetarias del Liber Abaci podemos leer que si 1/4 2/3 de un rótulo vale 1/7 1/6 2/5 de un bizancio, entonces 1/4/7/8/9/10 de un bizancio vale 3/8/83 11/4/10 149/12 de un rótulo. Compasión nos merece el pobre hombre de negocios medieval que tenía que operar con tal sistema. 8. La sucesión de Fibonacci. La mayor parte del Liber Abaci es de lectura más bien árida y aburrida, pero algunos de sus problemas presentaban un aspecto tan vivaz que los utilizaron también otros escritores posteriores. Entre ellos está un robusto veterano que puede provenir verosímilmente de un antepasado remoto muy parecido que figuraba ya en el papiro de Ames. Tal como nos lo presenta Fibonacci dice: 7 viejas van a Roma, cada vieja tiene 7 mulas, cada mula lleva 7 sacos, cada saco contiene 7 hogazas, con cada hogaza van 7 cuchillos, y cada cuchillo lleva 7 vainas. Pero el problema del Liber Abaci que más ha inspirado a los matemáticos posteriores es sin duda el siguiente: ¿cuántas parejas de conejos se producirán en un año comenzando con una pareja única si cada mes cualquier pareja engendra otra pareja que se reproduce a su vez desde el segundo mes? Este famoso problema da lugar a la llamada sucesión de Fibonacci, 1 1 2 3 5 8 13 21, puntos suspensivos u sub n, donde u sub n igual a u sub n menos 1 más u sub n menos 2 para n mayor o igual a 3, es decir donde cada término a partir de los dos primeros es la suma de los dos términos inmediatamente anteriores. Se han descubierto muchas propiedades bellas e interesantes de esta sucesión,
Por ejemplo, se puede demostrar que dos términos sucesivos cualesquiera son primos entre sí, y que el límite de u sub n menos 1 sobre u sub n cuando n tiende a infinito es igual a la razón que define la sección áurea, raíz de 5 menos 1 sobre 2. Esta sucesión se aplica también a cuestiones de filotaxia y del crecimiento de los seres vivos. 9. Una resolución de una ecuación cúbica. El Libera-Bacci fue la obra más conocida de Fibonacci, publicándose una segunda edición en 1228, pero parece evidente que no fue muy apreciada en las escuelas y no apareció impresa hasta el siglo XIX. Leonardo de Pisa fue sin duda el matemático más original y más importante del mundo medieval cristiano, pero la mayor parte de su obra era demasiado avanzada para ser entendida por sus contemporáneos. Sus restantes tratados aparte del Libera-Bacci también contienen muchas otras cosas interesantes. En el Flos, que data de 1225, nos encontramos con problemas indeterminados que nos recuerdan a Diofanto y con problemas determinados que nos recuerdan a Euclides, a los árabes y a los chinos. Es evidente que Fibonacci se basó en muchas y muy variadas fuentes. Resulta especialmente interesante para entender su relación entre algoritmo y lógica, el tratamiento por Fibonacci de la ecuación cúbica, x cubo más 2x cuadrado más 10x igual a 20. Fibonacci muestra en su planteamiento una actitud que se parece mucho a la de la época moderna, al demostrar en primer lugar que es imposible una raíz en el sentido euclídeo tal como una razón de enteros o un número de la forma, a más raíz de b, donde a y b son racionales. Esto significa, dada la época, que la ecuación no podía resolverse de una manera exacta por métodos algebraicos. Así pues, Fibonacci no tenía otra opción sino expresar la raíz positiva de una manera aproximada, cosa que hizo al dar el valor aproximado como una fracción sexagesimal con media docena de cifras exactas, 1,274233440. Se trata sin duda de un éxito notable, pero no sabemos cómo lo logró. Probablemente conocía de los árabes lo que llamamos el método de Horner, artificio ya conocido en China antes de esta época. Esta es la aproximación más precisa de una raíz irracional de una ecuación algebraica en Europa hasta este momento, e incluso durante los 300 años siguientes por lo menos. Es muy revelador de la época el que Fibonacci haya utilizado fracciones sexagesimales en un problema matemático teórico y no sin embargo en los problemas mercantiles. Quizá esto explique el por qué los numerales hindú-arábigos no se utilizaron inmediatamente en las tablas astronómicas, tales como las tablas alfonsíes del siglo XIII. En el marco en que se utilizaban las fracciones de los físicos sexagesimales no era tan urgente el sustituirlas como lo era en lo que se refería al uso de las fracciones comunes y unitarias en el comercio. 10. Teoría de números y geometría. En el año 1225 Leonardo de Pisa publicó no solo el Flos, sino también el Liber Quadratorum, una obra brillante que trata de análisis indeterminado. Esta obra contiene, como el Flos, una gran variedad de problemas, algunos de los cuales provienen de los concursos matemáticos que se celebraban en la corte del emperador Federico II, a los que asistió Fibonacci como invitado. Uno de los problemas propuestos recuerda de una manera sorprendente el tipo de los que al parecer hacían las delicias de Diofanto, hallar un número racional tal que si se le suma o se le resta 5 al cuadrado de dicho número, el resultado sea el cuadrado de otro número racional. El problema y una solución, 3 enteros 5 doceavos, aparecen en el Liber Quadratorum. En este libro se hace uso frecuente de las identidades, a cuadrado más b cuadrado por c cuadrado más d cuadrado igual a ac más bd al cuadrado más bc menos ad al cuadrado igual a ad más bc al cuadrado más ac menos bd al cuadrado, que aparecían ya en Diofanto y habían sido utilizadas ampliamente por los árabes. En algunos de sus problemas y métodos Fibonacci parece seguir estrechamente a los árabes. Fibonacci fue principalmente un algebrista, pero el año 1220 escribió un libro titulado Geometría Práctica, que parece estar basado en una versión árabe de la división de las figuras de Euclides que se ha perdido, así como en las obras de Herón sobre los problemas de medidas. Entre otras cosas contiene una demostración de que las medianas de un triángulo se cortan unas a otras en segmentos que están en la razón 2:1, así como un análogo tridimensional del teorema de Pitágoras. Fibonacci, continuando una larga tradición babilónica y árabe, utilizaba el álgebra como hemos visto para resolver problemas geométricos. 11. Giordano Nemorario. Probablemente haya quedado claro a partir de las pocas ilustraciones que hemos dado, que Leonardo de Pisa fue un matemático excepcionalmente capaz. Pero si bien es cierto que no tuvo ningún rival de su misma talla durante los 900 años de cultura medieval europea, no fue sin embargo una figura tan aislada como a veces se ha querido hacer creer. De hecho tuvo un contemporáneo también capaz,
pero no tan excepcionalmente dotado en Giordano Nemorario, cuyas fechas exactas de nacimiento y muerte no son desconocidas. Algunos identifican a este personaje con Giordano Teutónico o Giordano de Sajonia, uno de los líderes de la Orden de los Dominicos que murió el año 1237. En cualquier caso, nuestro Giordano Nemorario o Giordano de Nemore representa un punto de vista sobre la ciencia más aristotélico que otros que nos hemos encontrado en el siglo XIII, y fue de hecho el fundador de lo que ha venido llamándose la Escuela Medieval de la Mecánica. A él le debemos la primera formulación correcta de la ley del plano inclinado, ley que los antiguos habían buscado en vano. La fuerza que actúa en la dirección de un camino inclinado es inversamente proporcional a su inclinación, donde la inclinación viene medida por la razón de un segmento dado del camino inclinado al segmento vertical que intercepta esa parte del camino, es decir, la razón del trayecto recorrido a la subida realizada. En el lenguaje de la trigonometría esto se traduce en la fórmula, F sobre W igual a 1 sobre cosecante de θ, que es equivalente a la formulación moderna, F igual a W por seno de θ, donde W es el peso, F es la fuerza actuante y θ el ángulo de inclinación. Giordano escribió diversos libros sobre aritmética, geometría y astronomía y no solo sobre mecánica. En particular, su aritmética sirvió de base para comentarios populares en la Universidad de París hasta tan tarde como el siglo XVI. Este libro no estaba dedicado al estudio de la computación, sino que era una obra de orientación más bien filosófica en la vieja tradición de Nicómaco y de Boecio. En ella aparecen algunos resultados teóricos, tales como el teorema que dice que cualquier múltiplo de un número perfecto o abundante es abundante, y que todo divisor de un número perfecto es deficiente. Un aspecto especialmente importante de la aritmética consiste en el uso de letras para representar números en vez de los numerales usuales, lo que hace posible la formulación de teoremas algebraicos generales, y esto supone un avance considerable. En los teoremas aritméticos que aparecen en los libros 7 al 9 de los Elementos de Euclides, los números vienen representados por segmentos rectilíneos a los que se les asignan letras, y las demostraciones geométricas en el álgebra de Al-Khwarizmi también utilizan figuras con letras, pero en cambio todos los coeficientes de las ecuaciones que aparecen en el álgebra son números concretos, representados o bien por los numerales correspondientes o escritos con palabras. En la exposición de Al-Khwarizmi está implícita la idea de que los resultados son generales, pero lo cierto es que no disponía de ninguna manera de expresar algebraicamente las proposiciones generales que aparecen de una forma tan natural en la geometría. En la aritmética de Giordano el uso de las letras está sugiriendo ya claramente el concepto de parámetro, pero sus sucesores ignoraron en general este importante aspecto del uso de las letras, estando más interesados al parecer en las características propiamente árabes del álgebra, que se encuentran en otra obra de Giordano, el de Numeris Datis. Esta obra es una colección de reglas algebraicas para calcular a partir de un número dado otros números relacionados con él por unas condiciones determinadas, o bien para demostrar que dichas condiciones restrictivas determinan efectivamente un número. Un ejemplo típico puede ser el siguiente: si un número dado se divide en dos partes tales que el producto de las dos debe ser también otro número dado, entonces las dos partes están necesariamente determinadas. Esta simple regla la expresa Giordano de la confusa manera siguiente: sea ABC el número dado y divídasele en dos partes AB y C, y sea D el producto dado de las partes AB y C. Sea E el cuadrado de ABC y sea F igual a 4 veces D, y sea G el resultado de restar F de E. Entonces G es el cuadrado de la diferencia entre AB y C. Sea H la raíz cuadrada de G, entonces H es la diferencia entre AB y C, y como H es conocida, C y AB están determinados. Obsérvese que el uso de las letras por parte de Giordano es un tanto equívoco, ya que al igual que Euclides a veces usa dos letras para representar un número y a veces una única letra. Es evidente que seguía a Euclides en su costumbre de dibujar el número dado como un segmento AC, y las dos partes en que queda dividido como AB y BC, pero utiliza las letras de los dos extremos para representar la primera parte del número mientras que usa solamente la letra C para representar el número correspondiente al segmento BC. Sin embargo, dice mucho en favor de Giordano el hecho de que formulase la regla anterior, equivalente a la resolución de una ecuación cuadrática de una manera completamente general. A continuación da un ejemplo concreto del caso general, expresando los números por medio de numerales romanos: dividir el número 10 en dos partes cuyo producto sea 21. Giordano sigue paso a paso las etapas que se han indicado más arriba hasta llegar al resultado de que las partes deben ser 3 y 7. 12. Campano de Novara. A Giordano se le ha atribuido también un algoritmus demonstratus, que consiste en una exposición de las reglas aritméticas elementales y que fue muy popular durante 3 siglos.
Este Algorismus Demonstratus muestra de nuevo de una manera clara tanto la influencia de Euclides y de Boecio como las características del álgebra árabe. Una preponderancia aún mayor de la influencia euclídea puede verse en la obra de Johannes Campano de Novara, que prosperó hacia el 1260, que fue capellán del Papa Urbano IV. A él le debe el periodo medieval tardío una buena traducción de Euclides del árabe al latín, que fue precisamente la primera que apareció impresa más de 2 siglos más tarde en Venecia el año 1482. En esta traducción Campano utilizó diversas fuentes árabes, así como la primitiva versión latina de Adelardo. Tanto Giordano como Campano discutieron el ángulo de contacto o ángulo corneado, tema que dio lugar a vivas discusiones durante la Edad Media tardía, cuando la matemática adquirió un aspecto más filosófico y especulativo. Campano observó que si uno compara el ángulo de contacto o de contingencia, es decir, el ángulo formado por un arco de circunferencia con la tangente en uno de sus extremos, con el ángulo entre dos semirrectas, parece haber una clara inconsistencia con la proposición 10.1 de los elementos de Euclides, que es la proposición fundamental del método de exhausción. Cualquier ángulo rectilíneo es evidentemente mayor que un ángulo corneado. Así pues, si restamos del ángulo rectilíneo que es el mayor una parte mayor que su mitad, y si del resto quitamos otra parte mayor que su mitad y continuamos de la misma manera, restando cada vez algo mayor que la mitad, deberíamos llegar a un ángulo rectilíneo menor que el ángulo corneado, pero esto es obviamente falso. Campano saca de esta situación la conclusión correcta de que la proposición 10.1 solo se puede aplicar a magnitudes del mismo tipo, y que los ángulos rectilíneos y corneados no lo son. Una analogía clara entre los intereses de Giordano y de Campano se ve en el hecho de que Campano, al final del libro 4 de su traducción de los elementos, describe una trisección del ángulo que es exactamente la misma que aparecía en el de Triangulis de Giordano. La única diferencia está en que las letras de la figura de Campano son latinas mientras que las de Giordano son greco-árabes. Esta trisección, bastante distinta de las de la antigüedad, es esencialmente como sigue. Sitúese el ángulo AOB que se va a trisecar con su vértice en el centro O de un círculo de radio arbitrario O a igual a OB. Tracese por O un radio OC perpendicular a OB, y por A una recta ED tal que dé igual a OA. Por último, trácese por O la recta OF paralela a ED. Entonces FOB es un tercio de AOB tal como se pedía. 13. El saber del siglo XIII. El siglo XIII representa un avance tan sorprendente sobre toda la Edad Media anterior, que a veces se le ha considerado de una manera no muy imparcial como el más grande de todos los siglos. Ya hemos visto cómo en la obra de Leonardo de Pisa, la Europa occidental alcanzó a rivalizar con las restantes civilizaciones en el nivel de sus progresos matemáticos, pero esto solo era una pequeña parte de lo que estaba ocurriendo en la cultura latina considerada como un todo. Muchas de las universidades más famosas, Bolonia, París, Oxford y Cambridge, se fundaron a finales del siglo XII y comienzos del XIII, y esta fue también la época en la que se construyeron las grandes catedrales góticas tales como las de Chartres, Notre Dame, Westminster, Reims, etc. La filosofía y la ciencia aristotélicas ya habían sido recuperadas y se enseñaban en las universidades y en las escuelas eclesiásticas. El siglo XIII es también la época de los grandes sabios y teólogos tales como Alberto Magno, Robert Grosseteste, Tomás de Aquino y Roger Bacon. Dicho sea de paso, dos de estos últimos, Grosseteste y Bacon, hicieron enérgicas defensas de la importancia de la matemática en la enseñanza a pesar de que ninguno de los dos fuera realmente matemático. Durante este siglo XIII se divulgaron por Europa muchos inventos prácticos, la pólvora y el compás de navegación o brújula, que seguramente provenían los dos de China, y los anteojos que venían de Italia junto con los relojes mecánicos que aparecieron un poco más tarde. El siglo XII había sido testigo de la gran oleada de traducciones del árabe al latín, pero ahora había ya otras diversas corrientes de traducción. La mayor parte de las obras de Arquímedes, por ejemplo, habían sido casi completamente desconocidas para el occidente medieval, pero en 1269 Guillermo de Morbec, hacia el 1215 a 1286, publicó una traducción, cuyo manuscrito original se descubrió el año 1884 en el Vaticano, del griego al latín de los principales tratados matemáticos y científicos de Arquímedes. Morbec, que era un dominico procedente de Flandes y que fue nombrado arzobispo de Corinto, sabía pocas matemáticas, y así su traducción excesivamente literal, que ahora es útil para reconstruir el texto original griego, tuvo un impacto bastante limitado, pero por lo menos a partir de esta fecha estaban ya disponibles la mayor parte de las obras de Arquímedes en latín. De hecho, la traducción de Morbec incluía partes de Arquímedes que los árabes evidentemente no habían llegado a conocer,
tales como el Tratado sobre las espirales, la cuadratura de la parábola y el libro sobre conoides y esferoides. Sin embargo, los musulmanes habían conseguido hacer más progresos en el entendimiento de la matemática de Arquímedes que los que hicieron los europeos durante el período medieval. Durante el siglo XII las obras de Arquímedes no habían escapado del todo a la atención del infatigable Gerardo de Cremona, que tradujo al latín una versión árabe de la brevísima obra, sobre la medida del círculo, que se utilizó en Europa durante varios siglos. También había circulado ya anteriormente al 1269 un fragmento del libro de Arquímedes, sobre la esfera y el cilindro. Estos dos ejemplos solo podían llegar a dar una idea muy incompleta de lo que había hecho Arquímedes, y por lo tanto la traducción de Morbeck fue de la mayor importancia, incluyendo como incluía un buen número de los tratados más significativos. Bien, es verdad que esta traducción solo se utilizó algunas veces durante los 2 siglos siguientes, pero como hemos dicho, al menos estaba ya disponible. Esta fue la versión que conocieron Leonardo da Vinci y otros sabios renacentistas, y también fue esta traducción de Morbeck la primera que se imprimió en el siglo XVI. 14. La cinemática medieval. La historia de la matemática no ha sido desde luego el testimonio de un desarrollo continuo y paulatino, y por lo tanto no debería sorprendernos el hecho de que la ola ascendente que se produjo durante el siglo XIII perdiera en su momento parte de su ímpetu. No hubo ningún equivalente latino de Papus, capaz de estimular un renacimiento de la geometría clásica avanzada. De hecho, las obras de Papus no se conocían ni en latín ni en árabe, e incluso las cónicas de Apolonio eran muy poco conocidas más allá de algunas de las propiedades más sencillas de la parábola, que aparecían en conexión con los múltiples tratados de óptica, rama de la ciencia que fascinó de una manera muy especial a los filósofos escolásticos. La ciencia de la mecánica atrajo también a los intelectuales de los siglos XIII y XIV, ahora que ya tenían a mano tanto la estática de Arquímedes como la cinemática de Aristóteles. Ya hemos advertido que las conclusiones de Aristóteles sobre el movimiento no habían pasado sin sufrir la correspondiente contestación, y especialmente Filopón había sugerido ya modificaciones importantes. Durante el siglo XIV uno de los temas favoritos en las universidades, sobre todo en Oxford y París, fue el estudio del cambio en general y del movimiento como caso particular. En Oxford, en el Merton College, los filósofos escolásticos consiguieron deducir una formulación para el caso de una velocidad de cambio uniforme que se suele conocer hoy como la regla del Merton College. Expresado en términos de distancia y de tiempo, la regla dice esencialmente que si un cuerpo se mueve con un movimiento uniformemente acelerado, entonces la distancia recorrida será la misma que la que recorrería otro cuerpo moviéndose durante el mismo tiempo con un movimiento uniforme de velocidad igual a la del primer cuerpo exactamente en el punto medio del intervalo de tiempo. O como diríamos nosotros, la velocidad media será la media aritmética de las velocidades inicial y final. Mientras tanto, en la Universidad de París se desarrolló una teoría del ímpetus más concreta y clara que la que había propuesto Filopón, y en la que se puede reconocer ya un concepto análogo al de inercia. 15. Thomas Bradwardine. Entre los físicos de finales de la Edad Media se encontraba un numeroso grupo de profesores universitarios y de eclesiásticos, pero nos vamos a referir solamente a 2 de ellos que fueron también matemáticos importantes. El primero es Thomas Bradwardine, 1290 al 1349, filósofo, teólogo y matemático que llegó a ser arzobispo de Canterbury, y el segundo Nicolás Oresme, 1323 al 1382, universitario parisino que más tarde llegaría a ser a su vez obispo de Lisieux. A estos 2 hombres se debió una concepción muy amplia y general de la proporcionalidad. En los elementos de Euclides se incluía ya una teoría de proporciones o de igualdad de razones fundamentada rigurosamente, teoría que los sabios antiguos y medievales aplicaron a diversas cuestiones científicas. Así, por ejemplo, para un intervalo de tiempo, la distancia recorrida en un movimiento uniforme es directamente proporcional a la velocidad, mientras que para una distancia dada, el tiempo es inversamente proporcional a la velocidad. Aristóteles creía no muy acertadamente que la velocidad de un objeto sobre el que actúa una fuerza motriz dentro de un medio resistente, era directamente proporcional a la fuerza motriz e inversamente proporcional a la resistencia. Esta formulación cualitativa le pareció a los físicos posteriores contradecir el sentido común de alguna manera, puesto que cuando la fuerza F sea igual o menor que la resistencia R, debería resultar una velocidad v de acuerdo con la ley, v igual a k veces F sobre R, donde k es una cierta constante de proporcionalidad no nula, pero lo cierto es que cuando la resistencia equilibra o excede a la fuerza motriz, uno no espera que se mueva el cuerpo con velocidad alguna. Para evitar este absurdo hizo uso Bradwardine de una teoría de proporciones generalizada. En su libro,
Tractatus de Proportionibus del año 1328, desarrolla Bradwardine la teoría de Boecio de las proporciones doble-triple o de una manera más general, lo que nosotros llamaríamos una proporción n-tupla. Sus razonamientos están expresados en palabras usuales, pero en notación moderna nosotros diríamos en estos casos que las cantidades varían como la segunda, tercera o en general la enésima potencia. Y análogamente la teoría de proporciones incluía también proporciones subdobles, subtriples y subn-tuples, en las que las cantidades variaban como la raíz cuadrada cúbica o la raíz enésima respectivamente. Con este aparato conceptual Bradwardine se encontraba ya preparado para proponer una alternativa a la ley aristotélica del movimiento. Para doblar la velocidad que se produce como consecuencia de una cierta razón o proporción f sobre r, afirmaba, es necesario elevar al cuadrado la razón f sobre r, para triplicar la velocidad se debe elevar al cubo la razón f sobre r, y para multiplicar en general por n la velocidad debe conseguirse la enésima potencia de la razón f sobre r. Todo esto es equivalente a afirmar que la velocidad viene dada en nuestra notación funcional moderna por la relación, b igual a k por logaritmo de f sobre r, puesto que logaritmo de f sobre r a la n es igual a n por logaritmo de f sobre r. Es decir que si b sub 0 igual a k por logaritmo de f sub 0 sobre r sub 0, entonces b sub n igual a k por logaritmo de f sub 0 sobre r sub 0 a la n igual a n por k por logaritmo de f sub 0 sobre r sub 0 igual a n por b mayúscula sub 0. Evidentemente Bradwardine mismo no intentó buscar una confirmación experimental de esta ley, la cual no parece haber logrado una aceptación general. Bradwardine escribió además varias otras obras matemáticas, y todas ellas reflejan fielmente el espíritu de la época. Tanto su aritmética como su geometría muestran la influencia de Boecio, Aristóteles, Euclides y Campano. Bradwardine, que fue conocido en su época por el calificativo de Doctor Profundus, se vio atraído también por temas tales como el ángulo de contingencia y los polígonos estrellados, aunque ambos se encuentran ya en Campano y en obras anteriores. Los polígonos estrellados, que incluyen a los polígonos regulares como casos particulares, se remontan a los tiempos antiguos. Un polígono estrellado se forma al conectar por medio de rectas cada enésimo punto a partir de uno dado, de los n puntos que dividen a una circunferencia en n partes iguales, siendo n mayor que 2 y m' con n. En la geometría nos encontramos incluso con algo que nos recuerda la medida del círculo de Arquímedes, pero la tendencia filosófica de toda la obra de Bradwardine puede verse más claramente en su geométrica especulativa y en el Tractatus de Continuo, en los que afirma que las magnitudes continuas, aunque incluyen una cantidad infinita de indivisibles, no están formadas por tales átomos matemáticos, sino que están compuestas por una cantidad infinita de continuos del mismo tipo. Se ha dicho a veces que los puntos de vista de Bradwardine recuerdan los de los intuicionistas modernos. En cualquier caso, las especulaciones medievales sobre el continuo, que fueron tan populares entre los pensadores escolásticos como Santo Tomás de Aquino, influenciaron más tarde de una manera decisiva la concepción kantoriana del infinito a finales del siglo XIX. 16. Nicolás Oresme. Nicolás Oresme es posterior a Bradwardine en unos 30 años, y en su obra podemos ver extensiones de las ideas de este. En el De Proportionibus Proportionum, que fue escrito hacia el 1360, generaliza Oresme la teoría de proporciones de Bradwardine para incluir cualquier potencia racional y dar al mismo tiempo reglas para combinar proporciones, que vienen a ser equivalentes a nuestras leyes para operar con exponentes, que expresamos en nuestra notación por las fórmulas, x a la m por x a la n igual a x a la m más n, y x a la m elevado a la n igual a x a la m por n. Para cada una de las reglas se dan ejemplos concretos, y en la última parte de otra de sus obras, el Algorismus Proportionum, se aplican dichas reglas a problemas geométricos y físicos. Oresme sugirió también el uso de un tipo de notación especial para las potencias de exponente fraccionario, y así en el Algorismus Proportionum aparecen expresiones para representar la proporción 1,5, es decir, el cubo de la raíz cuadrada, y fórmulas tales como 1p1 sobre 422, para la raíz cuarta de 2,5. Nosotros solemos tomar ahora como lo más natural del mundo nuestra notación simbólica para las potencias y raíces, sin pararnos a pensar en la sorprendente lentitud con que se desarrolló esta notación a lo largo de la historia de la matemática. Más imaginativa aún que la notación de Oresme era su sugerencia de que son posibles incluso proporciones irracionales. Aquí vemos a Oresme anticipando en cierto sentido lo que nosotros escribiríamos como x elevado a la raíz de 2, por ejemplo, en lo que es quizá la primera sugerencia de una función trascendente de orden superior de toda la historia de la matemática, pero la falta de una terminología y de una notación adecuadas, entre otras cosas,
le impidió desarrollar de una manera efectiva su concepción de las potencias irracionales. 17. La latitud de las formas. El concepto de las potencias irracionales puede haber sido la idea más brillante de Oresme, pero no fue en esa dirección en la que tuvo una mayor influencia su obra. Desde casi un siglo antes de su época llevaban discutiendo ya los filósofos escolásticos la cuantificación de las formas variables, un concepto de Aristóteles más o menos equivalente al de cualidades. Entre estas formas se encontraban cosas tales como la velocidad de un cuerpo móvil y la variación de la temperatura de un punto a otro en un cuerpo con temperatura no uniforme. Las discusiones fueron interminablemente prolijas, debido a que los instrumentos de análisis disponibles no eran los adecuados según nuestra concepción actual. Pese a estas dificultades, los lógicos del Merton College habían conseguido, como hemos visto, un importante teorema relativo al valor medio de una forma uniformemente diforme, es decir, tal que la velocidad de cambio de dicha forma es constante. A Oresme, que sin duda conocía bien este resultado, se le ocurrió algo antes, quizá del año 1361, una idea brillante: ¿por qué no hacer un dibujo o gráfica de la manera en que las cosas varían? Aquí vemos desde luego una sugerencia primitiva de lo que ahora llamamos la representación gráfica de funciones. Todo lo que varía, se sepa medir o no, escribía Oresme, lo podemos imaginar como una cantidad continua representada por un segmento rectilíneo. Así pues, para el caso de un cuerpo moviéndose con un movimiento uniformemente acelerado, Oresme dibuja una gráfica velocidad-tiempo en la que los puntos de una recta horizontal representan los sucesivos instantes de tiempo o longitudes, y para cada uno de estos instantes traza un segmento o latitud perpendicular a la recta de longitudes en dicho punto, cuya longitud representa la velocidad en ese instante. Los extremos superiores de todos estos segmentos están en una recta tal como vio Oresme, y si el movimiento uniformemente acelerado parte del reposo, entonces la totalidad de los segmentos velocidades, que nosotros llamamos ordenadas, cubren el área de un triángulo rectángulo. Dado que este área representa la distancia recorrida, obtiene fácilmente Oresme una verificación geométrica de la regla del Merton College, puesto que la velocidad en el punto medio del intervalo de tiempo es exactamente la mitad de la velocidad al final de dicho intervalo. Además, este mismo diagrama conduce de una manera obvia a la ley del movimiento que se suele atribuir a Galileo ya en pleno siglo XVII, puesto que resulta claramente de la figura que el área correspondiente a la primera mitad del intervalo de tiempo es a la que corresponde a la segunda mitad, como 1 es a 3. Si subdividimos el intervalo en 3 partes iguales, entonces las distancias recorridas, dadas por las áreas correspondientes, estarán en la razón, 1 a 3 a 5, para 4 subdivisiones iguales las distancias estarán en la razón, 1 a 3 a 5 a 7. En general, tal como observaría más tarde Galileo, las distancias estarán entre sí como los números impares, y como la suma de los n primeros números impares consecutivos es igual al cuadrado de n, la distancia total recorrida variará como el cuadrado del tiempo, que es ya la conocida ley galileana de la caída de los cuerpos. Los términos latitud y longitud que utilizaba Oresme vienen a ser completamente equivalentes a nuestras ordenadas y abscisas respectivamente, y sus representaciones gráficas se parecen mucho ya a nuestra geometría analítica. Su utilización de las coordenadas, digámoslo así, no era nueva desde luego, ya que Apolonio y otros matemáticos anteriores a Oresme habían usado lo que pueden llamarse sistemas de coordenadas, pero lo que sí era completamente nuevo era su representación gráfica de una cantidad variable. Oresme parece haberse dado cuenta del principio esencial de que una función de una variable se puede representar por una curva, pero no fue capaz de hacer un uso efectivo de esta observación salvo en el caso de la función lineal, como era inevitable. Por otra parte, Oresme estaba interesado principalmente en el área comprendida bajo la curva, y por lo tanto no era probable que se diera cuenta de la otra mitad del principio fundamental de la geometría analítica, la de que toda curva plana puede ser representada con respecto a un sistema de coordenadas concreto como una función de una variable. Donde nosotros diríamos que el grafo de la velocidad con respecto al tiempo en un movimiento uniformemente acelerado es una recta, escribía Oresme, cualquier cualidad uniformemente diforme que termine en una intensidad cero se puede imaginar como un triángulo rectángulo. Es decir, que Oresme estaba especialmente interesado en los aspectos de la situación que tienen más que ver, diríamos, con el cálculo infinitesimal. 1. La manera en que varía la función, es decir, la ecuación diferencial de la curva. 2. La manera en que varía el área bajo la curva, es decir, la integral de la función. Oresme subraya la propiedad que tiene su gráfica de un movimiento uniformemente acelerado de tener pendiente constante, observación que equivale a la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos en la geometría analítica moderna,
y que a la vez conduce a la idea del triángulo diferencial local. Y en segundo lugar, al calcular la función distancia, es decir el área, Oresme se encuentra evidentemente calculando una simple integral que da como resultado la regla obtenida retóricamente por los físicos del Merton College. Curiosamente, Oresme no nos explica por qué el área bajo la curva velocidad-tiempo representa la distancia recorrida, pero es probable que o bien lo considerase como una generalización inmediata de lo que ocurre en el caso trivial de un movimiento uniforme, o bien considerase el área como formada por muchos segmentos verticales o rectángulos muy estrechos como indivisibles, cada uno de los cuales representando una velocidad constante que actuaba durante un intervalo de tiempo muy corto. Esta representación gráfica de funciones, que se conocía entonces como la latitud de las formas, se convirtió en un tema muy popular desde la época de Oresme a la de Galileo. El Tractatus de Latitudinibus Formarum, escrito si no por Oresme mismo quizá por alguno de sus alumnos, apareció en numerosas copias manuscritas y se imprimió al menos 4 veces entre 1482 y 1515, pero esto solo era un resumen de una obra más larga de Oresme titulada Tractatus de Figuratione Potentiarum et Mensurarum. En esta obra Oresme va tan lejos como para sugerir una extensión a 3 dimensiones de su latitud de las formas, en la que se representaba una función de 2 variables independientes como un volumen formado por todas las ordenadas levantadas de acuerdo con una regla dada sobre los puntos de una región del plano de referencia. E incluso nos encontramos con un atisbo de lo que sería una geometría en 4 dimensiones cuando Oresme habla de representar la intensidad de una forma que depende de cada punto de un cuerpo sólido o volumen de referencia. Lo que necesitaba aquí Oresme era naturalmente una geometría de tipo algebraica en vez de una representación gráfica tal como la que tenía en la mente, pero las imperfecciones y dificultades técnicas de diversos tipos obstaculizaron el desarrollo europeo a lo largo de todo el período medieval. 18. Las series numéricas. Los matemáticos del occidente europeo mostraron durante el siglo XIV imaginación y notable claridad de pensamiento, pero lo que les faltaba era habilidad tanto algebraica como geométrica, y así sus contribuciones no consistieron en una extensión de la obra de los clásicos, sino en la exploración de nuevos puntos de vista. Entre estos nuevos puntos de vista tenemos que destacar por su importancia el tratamiento de las series infinitas, un tema esencialmente original y nuevo, anticipado solamente en cierto sentido por algunos algoritmos iterados de la antigüedad y por la suma de una progresión geométrica indefinida por Arquímedes. Mientras que los griegos habían mostrado casi siempre un horror infiniti, los filósofos escolásticos de la Baja Edad Media recurrían frecuentemente al infinito, tanto en su sentido potencial como actual, es decir, como algo completo. En el siglo XIV hubo en Inglaterra un lógico llamado Richard Suisset, que prosperó hacia el 1350, pero más conocido por Calculator, que resolvió el siguiente problema planteado en la teoría de la latitud de las formas. Si a lo largo de la primera mitad de un intervalo de tiempo dado una forma se mantiene con una cierta intensidad, a lo largo del siguiente cuarto de intervalo al doble de dicha intensidad, a lo largo del siguiente octavo al triple de esa intensidad, y así ad infinitum, entonces la intensidad media durante todo el intervalo será la intensidad de la forma durante el segundo subintervalo, es decir, el doble de la intensidad inicial. Esta afirmación formulada retóricamente es equivalente a decir que la suma de la serie numérica infinita, 1/2 más 2/4 más 3/8 más 4/16 más puntos suspensivos más n sobre 2 a la n más puntos suspensivos es igual a 2. Calculator dio una larga y confusa demostración verbal, puesto que no conocía la representación gráfica, pero Oresme utilizó su método gráfico para demostrar este teorema de una manera mucho más fácil y elegante. Oresme consiguió resolver también por el mismo método otros casos más complicados, tales como la suma de la serie, 1 por 3 sobre 4 más 2 por 3 sobre 16 más 3 por 3 sobre 64 más puntos suspensivos más n por 3 sobre 4 a la n más puntos suspensivos, cuyo resultado es 4/3. Problemas análogos a estos continuaron ocupando a los filósofos durante el siguiente siglo y medio al menos. Entre otras contribuciones de Oresme al estudio de las series numéricas infinitas está su bella demostración, y la primera de este tipo evidentemente en toda la historia de la matemática, de que la serie armónica es divergente. Oresme agrupó los sucesivos términos de la serie, 1/2 más 1/3 más 1/4 más 1/5 más 1/6 más 1/7 más 1/8 más puntos suspensivos más 1 sobre n más puntos suspensivos, colocando el primer término en el primer grupo, los 2 términos siguientes en el segundo grupo, los 4 términos que le siguen en el tercer grupo, y así sucesivamente de manera que el grupo emésimo incluye 2 a la m-1 términos de la serie.
Entonces es obvio que tenemos infinitos grupos de términos y que la suma de los términos dentro de cada grupo es mayor o igual que un medio, y por lo tanto sumando una cantidad suficiente de términos en su orden podemos superar cualquier número dado. 19. El ocaso del saber medieval. Aquí finalizamos nuestro recorrido por la historia de la matemática en Europa desde la época oscura de los primeros siglos medievales hasta su punto culminante en la época de los filósofos escolásticos. Del melancólico nadir del siglo VII a la obra de Fibonacci y de Oresme en los siglos XIII y XIV, el progreso que hemos contemplado ha sido sorprendente, pero aún así el resultado de los esfuerzos combinados de todas las civilizaciones medievales no fue comparable en ningún sentido al de los logros de la antigua Grecia en la matemática. El progreso en el conocimiento matemático nunca ha sido creciente de una manera continua en ninguna región del mundo, sea Babilonia, Grecia, China, India, Arabia o el mundo romano, y por lo tanto no nos puede coger de sorpresa el hecho de que se produzca en la Europa occidental un declinar de la matemática a partir de la obra de Bradwardine y de Oresme. El año 1349 murió Thomas Bradwardine a causa de la peste negra, la más terrible plaga que jamás sacudió a Europa. Se calcula que el número de los que murieron debido a la peste en el corto intervalo de un año o dos osciló según los lugares, entre un tercio y la mitad de la población europea. Esta catástrofe tuvo que producir inevitablemente, entre otras consecuencias, graves dislocaciones sociales y una desmoralización general. Si tenemos en cuenta además que tanto Francia como Inglaterra, las naciones que habían detentado el liderazgo en matemáticas durante el siglo XIV, se vieron más tarde devastadas por las guerras de los 100 años y de las Dos Rosas durante el siglo XV, entonces la decadencia del saber nos resulta comprensible. Las universidades italianas, alemanas y polacas van a tomar durante el siglo XV el relevo, en lo que a la matemática se refiere, del ocaso del escolasticismo en Oxford y París, y nosotros vamos a centrar nuestra atención en los representantes de estos países en el capítulo siguiente.